Vale, ¿se escucha bien? Perfecto. Perdona, es que es bonito estar aquí delante y ver a tu hija aquí delante también participando de la reunión. Tengo una presentación. Hoy, como no, dada el evento de ayer y también el que vamos a tener dentro de 2 semanas, me gustaría compartir y hablar un poco acerca del bautismo. Cierra el programa de las letras. Debería aparecer. Aquí está, ¿no? Y vamos a ver eso, ¿no? Un viaje por su historia. No sé si se lee muy bien desde atrás, la letra pequeña, pero si no, pues os la voy a leer yo y así también pues podemos seguir el hilo de la predicación. Y lo que quiero ver hoy pues es precisamente eso, ¿no? Un poco la historia del bautismo, cómo empieza, ¿no? Y cómo evoluciona hasta llegar al bautismo que conocemos hoy en día y que practicamos también. Y para eso vamos a empezar pues con la persona que lleva su nombre, tal vez, que es Juan el Bautista, y lo haremos en Marcos, capítulo 1, versículos del 4 al 8, ¿no? Ahí está la descripción, dice así, os leo. Empieza el 4 diciendo: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bueno, y luego dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía el cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí aquel que es más poderoso que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y el versículo central que describe este bautismo es el versículo 4, donde dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora hay que entender un poco este bautismo, ¿no? Este bautismo, como bien dice, es de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, el hecho del bautismo no te limpiaba del pecado, sino era el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque eso, como bien él dice, preparaba el terreno para lo que Jesús iba a hacer, ¿no? y lo que Jesús iba a traernos en cuanto a la salvación. ¿Por qué decimos que prepara el terreno? Porque para aceptar a Cristo como nuestro Salvador debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Y ese era precisamente a lo que Juan estaba haciendo con ese bautismo. Y el hecho de sumergirse en agua era una representación física de algo que estaba pasando internamente, como también lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, con las prácticas de los judíos, con que hacían los sacerdotes al lavarse y muchas otras figuras que representaban mediante actos o mediante rituales, por así decirlo, representaban algo que estaba pasando interiormente. Pues así mismo el bautismo de Juan representaba algo que pasaba interiormente y podemos verlo en esta relación. Si le das... Bueno, me ha salido un poco al revés la animación, pero dale. Perfecto. ¿No? Y podemos hacer esa relación en cuanto al agua y el arrepentimiento y la suciedad y el pecado, ¿no? Al final, cuando Juan bautiza a una persona, simplemente la está lavando con agua, ¿no? Es un acto de limpieza física, pero representaba ese acto de limpieza espiritual a través del arrepentimiento, ¿no? Entonces, me sumerjo en el arrepentimiento para limpieza de mis pecados, igual que me sumerjo en agua
para limpieza del cuerpo, ¿no? Y luego menciona también en el versículo 8 acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero ya va a llegar dentro de muy poquito, ¿vale? Vamos a seguir con la lectura también ahí en Marcos para ver un bautismo especial. Como nos leía Uriol en esta mañana, yo digo, a ver si me va a robar la predicación, pero no, para nada. Si algo que ha dicho Uriol lo repito, pues será porque el Señor también quiere que nos quede grabado en la mente. Pero es el bautismo de Jesús. Mentira, es en Mateo 3, del 13 al 17. Lo menciona también en Marcos, en los versículos siguientes, pero vamos a leer este relato, que es un poco más explícito en cuanto a lo que pasó. Dice así, Mateo 3, del 13 al 17, dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y aquí Juan se está refiriendo a ese bautizo precisamente del Espíritu Santo, ¿no? Yo necesito ser bautizado por ese Espíritu Santo, ¿no? Y tú vienes a mí, a que yo te bautice en agua, y ese es precisamente ese bautizo al que se está refiriendo Juan. Pero Jesús, sigue el versículo 15, le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y este bautizo de Jesús es un poco distinto al que Juan solía practicar. Por eso no quería bautizar a Jesús, porque Juan estaba bautizando, haciendo un bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados, pero Jesús no tenía pecados de los que arrepentirse, ¿no? Pero bien hace Jesús en decirle no, porque es necesario. Y vamos a ver qué importancia tenía este bautizo de Jesús, si bien era distinto porque no era para arrepentimiento, pero sí era necesario para demostrarnos tres cosas muy importantes. La primera es la obediencia, ¿no? A pesar de que no era necesario para Jesús bautizarse o arrepentirse de sus pecados, sí lo era para demostrar la obediencia hacia el Padre, ¿no? Porque como hombre se sujetó a las leyes, tanto físicas como espirituales de Dios, y con ese bautizo Dios demostró su obediencia al Padre. No solamente su obediencia, sino también hacia nosotros nos dio su ejemplo, como podemos ver en la siguiente, está ahí cerrando la puerta, pero a todos los que le siguen nos dio ese ejemplo de obediencia al obedecer, al obedecer a Dios, nos dio ese ejemplo, ¿no? De obediencia, como a pesar de no necesitarlo, Él lo hizo. Y por último, nos da un ejemplo más que un ejemplo, sino que se identifica con nosotros. Jesús, al bajar a esas aguas del bautismo, al hacer ese acto en el que nosotros demostramos públicamente nuestro arrepentimiento, Él se identificaba con el paso que íbamos a tomar cada uno de nosotros a la hora de bajar a las aguas del bautismo. Y es distinto, ¿no?, a lo que hizo en la cruz. Él aquí lo que está haciendo es identificarse con lo que nosotros íbamos a hacer al creer en Él, ¿no?, al bajar a las aguas del bautismo. Pero Él en la cruz tomó nuestro lugar, o sea, nos sustituyó. Nosotros ya no tenemos que pasar por
lo que fue la cruz para él. Ahí fue un acto de sustitución, de tomar nuestro lugar. Y aquí, en cambio, es un acto de identificación, ¿no? Me identifico con mi hijo que va a pasar por esta agua, ¿no? Y le sirvo de ejemplo y me pongo también en su lugar como hombre, ¿no? Como persona arrepentida que pasa por ese momento en su vida. Y ahora vamos a pasar, viendo un poco lo que Juan estaba haciendo en ese bautismo de arrepentimiento y las diferencias o ejemplos que vemos en el bautismo de Jesús, el cual era un bautizo especial, el cual también marcaba el inicio de su ministerio. Vamos a ver cómo empieza el bautismo una vez Jesús se va, ¿no? Una vez Jesús muere, resucita, le dice a los discípulos, id y haced discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 41, los discípulos empiezan precisamente pues, a obedecer el mandato de Jesús y a bautizar a los nuevos creyentes, ¿no? A los nuevos seguidores de Jesús. Y dice así, ahí está, vale. En el capítulo 2, versículo 38, dice así: pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, al final de su predicación, perdón, aclaro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día como 3.000 personas. Y aquí vemos como Pedro precisamente define el bautismo como el bautismo que hacía Juan, ¿verdad? Era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero en este bautismo vemos que es con la autoridad de Jesús, ¿no? Con la autoridad de Cristo mismo. Él es el bautismo de Juan, por así decirlo, es ese acto de arrepentimiento, pero esta vez lo hace en el nombre de Jesús. Y hay algo curioso en este momento de la historia y del bautismo, que recibían el Espíritu Santo, la manifestación de haber sido salvos, a través del bautismo. Ellos habían creído, habían escuchado, habían creído las palabras de Pedro, y no es hasta que bajan a las aguas del bautismo que se manifiesta de una forma especial pues ese bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Esa recepción del Espíritu y esa evidencia de que esa persona había sido salvada. Cabe aclarar en este contexto que en estos primeros días de la Iglesia, por lo visto era muy evidente cuando el Espíritu Santo entraba en la vida de una persona, evidenciando que era salva, simplemente porque se manifestaba el Espíritu de una forma muy evidente. A veces dice que hablaban en lenguas o manifestaban glorificar a Dios, dando a entender perfectamente que esa persona había sido bautizada no solamente por agua, sino también por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obviamente había hecho morada en él, como también enseña las Escrituras. Entonces, en este momento vemos que para ser bautizado por el Espíritu Santo, vamos a decir, necesitabas escuchar acerca del Evangelio, creer en él y ser bautizado. Y en el bautismo de agua recibías también el bautismo del Espíritu Santo. Y es interesante no quedarse aquí, sino ver la evolución de esta conversión y de este bautismo no solamente de agua, sino también del Espíritu Santo, porque si nos quedamos aquí podíamos
quedarnos con el error de que necesitamos bautizarnos con agua para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y algunas iglesias o denominaciones siguen pensando que es así, ¿no? Que necesitamos bautizarnos para ser salvos, para recibir ese Espíritu Santo. Pero como podremos ver en la historia de este bautismo, las cosas cambian un poquito. Y vamos a seguir con la lectura en Hechos capítulo 8, versículo 16 y 17, que dice así, ¿no? Pongo un poco en contexto para no tener que leer todo Hechos, pero Pablo había empezado a perseguir a la iglesia en territorio judío, por así decirlo, que era donde se estaba centrando la predicación del Evangelio, y ellos se ven obligados a huir, ¿no? A expandirse. Y gracias a eso, pues llegan a Samaria. Y precisamente Felipe, una vez llega a Samaria, empieza a predicar del Evangelio, cumpliendo también con lo que dice Jesús cuando los saca, ¿no? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estamos en ese punto donde se cumple la palabra de Jesús, con esa expansión a través de la persecución de Pablo, con la predicación a Samaria. Y dice así en el versículo 16 y 17, concerniente al bautismo, dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo. Voy a leer el 15 también para poner un poco en contexto. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Vale? Voy a detenerme ahí un momento. Vemos como estas personas, los samaritanos, pues habían escuchado la palabra, habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo, o no había sido evidente ese bautismo del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, Felipe les predicó, y luego van Pedro y Juan, pues a ver esto, ¿no? Porque solo habíamos predicado a los judíos, y ahora parece que los samaritanos también están creyendo estas palabras. Entonces van allí y se dan cuenta de que, bueno, han sido bautizados, pero no han recibido ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces en el 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí ya vemos un cambio, ¿no? Vemos que han sido bautizados, pero que no reciben esa manifestación y ese bautismo del Espíritu Santo hasta que los apóstoles no imponen sus manos. Entonces, nos da a entender de que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo, ni va perfectamente ligado con el bautismo de agua. Son dos cosas distintas. Por un lado sucede el bautismo de agua y por otro lado el bautismo del Espíritu Santo. Ya en esta ocasión dejan de ser o de suceder en el mismo instante, ¿no? Entonces aquí, a partir de este momento, se puede diferenciar que hay dos bautismos diferentes, uno físico y el otro espiritual a través del Espíritu Santo. Entonces es interesante ver cómo no es a través del bautismo de agua que recibimos el Espíritu Santo, sino en este caso es a través, pues, de los apóstoles, ¿no? De la imposición de manos para los apóstoles, lo cual la imposición de manos tampoco es un requisito mandatorio, porque antes no era necesario imponer las manos para que se recibiese el Espíritu Santo, pero ha sido lo que hizo Dios en este momento para que ellos se dieran cuenta
de que esto de recibir el bautismo del Espíritu Santo iba más allá de simplemente para los judíos, sino que se estaba extendiendo también a los samaritanos. Y Dios lo hizo así para que ellos fueran aprendiendo lo que Él tenía preparado para la salvación de la humanidad. Y vamos a seguir con el siguiente tipo de bautismo. Este es muy especial, ¿no? Porque ya está ligado a lo que es los gentiles. Para hacernos un poco a la idea a lo que se refiere con los gentiles, está el pueblo judío, o los judíos, luego están los samaritanos, que son judíos, pero que en su momento decidieron hacer las cosas un poco distintas, y luego están, pues, lo que se dice los gentiles, ¿no? Son las personas, pues, que no han nacido dentro del pueblo judío. Y siempre, hasta este momento, había habido una diferencia en la relación de Dios, tanto con el pueblo judío y los gentiles. Era una relación distinta. Dios no se relacionaba igual con el pueblo de Dios, con los judíos, que con los gentiles. Entonces, para los apóstoles en ese momento, el tema de recibir el Espíritu Santo y de creer en Jesús era algo, de momento, para los judíos, ¿no? Entonces, a través de este momento, en Hechos capítulo 10, del 44 al 48, vamos a leer, se dan cuenta que todo cambia, ¿no? Y dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase algunos días más. Y el Señor aquí está haciendo una obra maravillosa, ¿no? Les está demostrando a los apóstoles y a los judíos de que el bautismo del Espíritu Santo, la salvación, es para todo el mundo. Amén. Y es curioso, ¿no? Como a los judíos era necesario bautizarlos en ese momento, a los samaritanos los habían bautizado y luego les tenían que imponer las manos, pero aquí con los gentiles, simplemente con oír la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Y aquí nos deja claro que el bautismo no es necesario para recibir el Espíritu Santo, sino solamente la fe y el creer en el Evangelio es el único requisito para recibir ese bautismo y ese Espíritu Santo. Y eso nos quita la posición errónea o la creencia equivocada de que necesitamos pasar por las aguas para ser salvos realmente, ¿no? Para que el Espíritu haga morada en nosotros. Pero no podemos negar que es algo y un hecho importante, y es algo que, como dice aquí Pedro, hicieron inmediatamente después de la evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo. Pues primeramente como obediencia a lo que el Señor había pedido, ¿no? Que habíamos de ser bautizados en el nombre de Jesús, para que sea evidente de forma física lo que ha pasado también en forma espiritual. Y por último, vamos a ver
la última vamos a decir, sí, no me refería a eso, sino la última forma, por así decirlo, del bautismo, ¿no? Porque Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, el 3 y 4, perdona, le da una dimensión nueva al bautismo, ¿no? Nos da un significado, el significado sigue siendo el mismo, es arrepentimiento para perdón de pecados, pero le da una nueva dimensión a este bautismo y lo hace con estas palabras. Dice, leo en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y aquí Pablo hace otra relación, ¿no? Otro símil, y compara el bautismo del creyente con la muerte y resurrección de Jesús. Y dice que nos identifica con su muerte a la hora de sumergirnos, lo tengo aquí bien en esta frase que creo que lo resume muy bien, nos sumergimos en su muerte para emerger en una vida que glorifique a Dios. Así como Cristo murió y murió por nuestros pecados y murió también al pecado, para cuando fuese resucitado glorificar a Dios y darle la honra a Él en su resurrección, así nosotros también nos identificamos en ese momento con Cristo, ¿no? Muriendo al pecado, muriendo a las cosas que han pasado antes y resucitando para una nueva vida de esperanza y una vida que dé gloria a Dios. Y esta es la evolución tal vez del bautismo, ese bautismo que conocemos hoy en día. No solamente es un bautismo que evidencia nuestra creencia y nuestro paso de fe de haber creído en el Señor, sino también representa esa muerte a la vieja vida y resurrección a una nueva vida en Cristo. Y seguimos hoy en día, hemos tal vez separado mucho el hecho de creer en Dios y recibir al Señor como nuestro Salvador, con el hecho de pasar por las aguas del bautismo, ¿no? A veces pasan muchos años de diferencia entre una y otra, cosa que no vemos en la palabra de Dios, pues cuando uno recibía el Señor, pues automáticamente pasaba por las aguas del bautismo, y es algo que creo que debemos predicar y animar cuando vemos que una persona realmente ha hecho ese cambio y el Espíritu se ha manifestado en su vida con un cambio de vida y con decisiones firmes, pues tomar ese paso de obediencia y no retrasarlo más por cualquier motivo, sino pasar por las aguas del bautismo y ser también de testimonio para otros, como así también en la conclusión vamos a ver que el bautismo sigue siendo una decisión personal, ¿no? Hoy en día, como decíamos, no tan ligada a nuestra conversión, pero sí que está estrechamente ligada el bautismo con nuestra relación con Dios, ¿no? Porque si podemos ver en el siguiente diapositiva, el bautismo hoy en día nos identifica y demuestra estos 4 puntos de aquí, ¿no? Primero, obediencia a Cristo, identificación con Él, tanto en su muerte como en su resurrección, un cambio de vida también debe evidenciar el hecho de nuestro bautismo, un cambio de vida,
porque cuando Cristo viene a tu vida hay una nueva vida que vivir, ¿no? Hay una nueva esperanza, y eso también queda reflejado y demostrado en el bautismo. Y cómo no, como veíamos también ayer a través de los vídeos y de la vida de los que se bautizaron, un testimonio, ¿no? Una vida ahí representada, transformada por el amor y el sacrificio de Cristo, ¿no? Y qué más testimonio y qué bendición fue también ver a sus amigos aquí, a sus familiares, a sus conocidos, viendo el testimonio vivo de la obediencia, la identificación y el cambio de vida que han sufrido estas personas y que lo evidencian pues, a través de las aguas del bautismo. Y esta era un poco la predicación que quería pues, comunicaros hoy, este paso por la historia acerca del bautismo, acerca de cómo ha ido evolucionando y qué tan importante es para nuestras vidas, pero a través de este estudio y de esta revisión de cómo el bautismo afecta a la vida del creyente, podemos ver que el Señor nos desafía, ¿no? A través de las palabras, y yo quiero desafiaros también y invitaros a que os hagáis pues, estas preguntas, ¿no? Primero recordar, a algunos les será más fácil porque fue hace un día solamente, otros pues pasó un poco más de tiempo, pero ¿qué significa el bautismo para mí? Si bien el bautismo significa, pues como hemos visto, esta obediencia, esta identificación, personalmente muchas veces es algo más personal, es algo que atañe a nuestra relación personal con el Señor, y cuando decidimos bautizarnos, lo decidimos por nuestra cuenta, porque queríamos, no lo hicimos por los demás, o al menos no es el motivo adecuado por el cual hacerlo, pero lo hicimos porque queríamos tener algo en relación al Señor, ¿no? Y yo quiero que hoy recordemos ese momento en nuestra vida en el que los que estamos aquí, en la mayoría, pues hemos pasado, para que recordemos por qué tomamos esa decisión en el bautismo, lo cual nos llama a la segunda pregunta, ¿no? Si nos bautizamos en una nueva vida, ¿acaso estamos reflejando y dando esta gloria a Dios que decidimos en ese momento, en esta nueva vida? A día de hoy, estamos demostrando, estamos glorificando a Dios en nuestra vida. Es evidente el testimonio que dimos en ese momento cuando pasamos a las aguas del bautismo. Y estas preguntas son para reflexión de cada uno, son para que meditemos, así como también ha sido de bendición y pues poder meditar y pensar en eso y replantear pues ciertas áreas de mi vida que tal vez no están reflejando esta decisión que yo personalmente tomé cuando bajé a las aguas del bautismo aquí mismo. Y por último, a las personas que aún no han tomado la decisión de bautizarse, si bien creen en Jesús y creen que es el Señor de sus vidas, la pregunta es, ¿qué impide que me bautice, ¿no? ¿Qué hay en mi corazón o qué dificultades hay que impiden que tome ese paso? Y tal vez no te sientas listo, tal vez te dé vergüenza. Yo quiero que identifiques qué es lo que impide que tomas ese paso, ¿no? Tal vez son prejuicios, tal vez piensas, no, aún soy muy joven, cuando cumple 18 años, y es algo que pensé en su momento, ¿no? Diciendo, bueno, me bautizaré cuando tenga 18 años porque ya seré un adulto, y eso hizo que demorara y me bauticé a los 21 o 22. Ahora mismo tengo la fecha aquí apuntada porque esta Biblia me la regalaron precisamente el día de mi bautismo, el día 15 de diciembre de 2012, aquí está apuntado.
ya ha llovido mucho de eso, pero quiero que pienses, ¿no? Y reflexiones qué es lo que te impide tomar ese paso, qué es lo que te impide bajar a las aguas del bautismo. Porque es importante, si aún no quieres bautizarte, que identifiques el por qué no. Porque sabrás quién es tu enemigo o qué es lo que vas a tener que superar para tomar la decisión de bautizarte, para tomar esa decisión de obedecer al Señor. Como decía, tal vez son prejuicios, que eres muy joven, tal vez sabes que estás haciendo cosas incorrectas en tu vida y no quieres sentirte un hipócrita de bajar a las aguas del bautismo sabiendo que aún hay cosas que cambiar en tu vida, o tal vez te da vergüenza, ¿no? Ponerte delante de todos, delante de tus amigos y decirle que eres un hijo de Dios y que quieres vivir una vida distinta. Estos son solo unos ejemplos, puede ser otra cosa, pero quiero que hoy pues identifiques cuál es eso que te impide, ¿no? Esa razón por la cual no quieres tomar ese paso de obediencia y entregarle tu vida al Señor y dar ese testimonio bajando a esas aguas para que sepas cuál es tu enemigo. Porque si estás luchando y no sabes por dónde te vienen los palos, yo te digo que en lugar de bautizarte a los 18, te vas a bautizar mucho más tarde. Y que ores al Señor y lo pongas en sus manos para que Él te siga guiando. Así que ese es el desafío, ese es el estudio también que tenía acerca del bautismo. No sé si todos pues teníais claro y perfecto este tema y cómo el Señor pues fue enseñando a los discípulos acerca de lo que tenía preparado con el bautismo y también con el bautismo del Espíritu Santo y nuestra salvación, pero que al menos este desafío y esta conclusión sea de desafío para vuestras vidas, que sea de ánimo y que sea de bendición también como lo ha sido para mí. Así que vamos a terminar orando y dando la gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú haces las cosas para que las vayamos entendiendo, Señor, nos las das casi masticadas, Señor, para que podamos ver lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, porque tú eres santo, tú eres fiel, tú eres un Dios de amor, Señor, que esparció su espíritu para que todo el mundo, Señor, que oiga y crea en tus palabras pueda recibirlo, Señor, sin nada más, Señor, sin ningún ritual, sin ningún otro impedimento, Señor, que entender que tú viniste a morir por nuestros pecados, que tú viniste para perdonar nuestros pecados y que tú quieres, sin que nada lo impida, Señor, vivir en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender este regalo tan grande, ayúdanos a entender la importancia que hay en las palabras de id a hacer discípulos, no solo en Judea y en Samaria, sino también hasta lo último de la tierra, Padre. Ayúdanos a recordar nuestras decisiones, ayúdanos a recordar nuestra relación contigo para que podamos demostrar esta nueva vida que te glorifica, Señor, para que podamos identificarnos en tu resurrección, Señor, podamos identificarnos con personas que viven una vida distinta y una vida que glorifica al Padre, Señor. Te pido por cada una de las personas que aún no ha decidido tomar ese paso, que tú hables a su corazón, que tú le des claridad para ver cuáles son sus impedimentos, cuál es su enemigo al que derrotar para poder acercarse a ti sin que nada lo impide, Señor, y poder postrarse a tus pies, Señor, y hacerte, Señor, también de su vida. Gracias, Señor, por estas palabras, gracias por el testimonio de los que pasaron ayer por las aguas del bautismo y por los que pasarán dentro de 2 semanas. Te pedimos que tú los bendigas, que tú les des fuerza y ánimo en esta nueva vida, que puedan reflejar tu amor y esta vida que te da gloria a ti, Padre. Te pedimos todo también que nos bendigas en el día de hoy,
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vale.